vamos a comenzar hoy el estudio de la palabra de Dios, dándole a todos la bienvenida, mis amados. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Y vamos a disponernos con todo nuestro corazón, con toda la actitud para que Dios hable en esta mañana. Reciban un abrazo caluroso. Que Dios hoy sea hablando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y vamos abriendo, por favor, la Escritura. Vamos abriendo la palabra de Dios, vamos abriendo nuestra agenda, nuestra libreta de apuntes, para tomar nota de las cosas importantes que el Espíritu Santo hoy te vaya hablando en la medida que vamos desarrollando este tema. Recordemos, mis amados, que hemos comenzado una serie que titulamos Los beneficios de la obediencia. Hoy vamos a mirar también cómo es que nosotros vamos a tener más beneficios, cómo es que en la medida que tú y yo avanzamos en la obediencia a la palabra de Dios, cómo es que vamos creciendo y cómo vamos madurando. Pero hoy quiero hablar de un tema que he titulado ¿Cómo mantener una fe que agrada a Dios? Diga conmigo, ¿cómo mantener una fe que agrada a Dios? ¿A cuántos les interesa este tema? ¿Cuántos quieren tener una fe, una vida cristiana que verdaderamente le agrade a Dios? Hoy vamos a enfocar nuestro estudio bíblico en lo que tiene que ver con nuestro caminar como cristianos. Como he dicho en otros momentos, en otras oportunidades, el caminar cristiano, siendo sinceros, pues no es que sea fácil. Nadie ha dicho que este camino sea fácil y que es un camino de rosas, una alfombra roja donde podemos estar pasando. Nos hicimos cristianos y de aquí en adelante a disfrutar y a gozar que no vamos a tener problemas. No, eso no es la vida cristiana. La razón por la que digo esto es porque nosotros, por cuestión de la carne, de la naturaleza que tenemos interna, siempre trata como de arrastrarnos al mundo. Eso es algo que seguramente te pasa a ti como me pasa a mí. Hay ocasiones donde de pronto reaccionamos de una manera que decimos, wow, ¿por qué estoy reaccionando así? Si yo vengo escuchando la palabra de Dios, si yo vengo en un proceso de santificación, ¿por qué tuve que actuar de esa manera? ¿Por qué tuve que contestar de esa manera? ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque les he dicho, mis amados, hay una fuerza que nos arrastra a ir a hacer las cosas del mundo. Y en ocasiones esas tentaciones son difíciles de rechazar. Escuche que estoy diciendo que son difíciles de rechazar, no estoy diciendo que sean imposibles de rechazar. ¿Son difíciles? Sí. ¿Es una lucha? Sí. Y ayer lo estuvimos hablando que estamos en una batalla. Es una batalla permanente que nosotros estamos teniendo. Hoy, cuando comenzamos este día, pues tenemos que estar ahí prestos a estar con la armadura de Dios y estar dispuestos a comenzar una jornada, porque seguramente de una u otra manera el enemigo va a querer atacarnos por un lado y por otro. Ya dijimos ayer que la batalla nuestra es una batalla en el campo espiritual. Y entonces todo eso causa un conflicto interno dentro de nosotros como cristianos, cuando queremos caminar en la obediencia a Dios, cuando queremos caminar en la fidelidad a Dios. Porque el Espíritu Santo nos está guiando siempre en la dirección a Dios, siempre en la dirección de hacer lo agradable para Él, siempre en la dirección de caminar en obediencia. Pero la carne trata de arrastrarnos en una dirección contraria. Entonces, claro, es un encuentro, es una lucha constante, y lo que sucede es que con frecuencia es que muchos ceden a ese impulso de la carne. Y esa es la batalla que muchos tienen, porque al final se dejan vencer. Y entonces sí, esto espiritual es bonito, sí, yo tengo el deseo, tengo las ganas de meterme con Dios, de buscar a Dios, pero la carne termina arrastrándolos y ellos se dejan llevar. Entonces los impulsos de su naturaleza pecaminosa, los impulsos de la concupiscencia terminan arrastrándolos y haciendo las cosas finalmente de la carne. En otras palabras, estamos diciendo que nuestra mente pasa por una situación difícil, que nosotros debemos entender que hay una realidad. Lo más complicado, mis amados, es que cuando nosotros sabemos que algo no lo tenemos que hacer, que algo es incorrecto delante de Dios, y finalmente cedemos a ese pensamiento, estamos pecando de una forma deliberada. Y esto es algo, ustedes saben, que no le agrada a Dios. Porque ya nosotros, a esta altura y con la madurez que tenemos, sabemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No necesitan que nos lo estén diciendo todos los días. Cada uno sabe, porque tiene su conciencia, porque tiene sus pensamientos, sabe lo que es malo y lo que es bueno. Pero ¿qué sucede entonces con todo eso? Lo que sucede es que pecar deliberadamente es algo que se convierte, escúcheme lo que le voy a decir, algo que se convierte como en algo adictivo, mis amados. Porque así cuando una persona comienza en algún vicio, esa persona comienza con algo pequeño. Posiblemente comienza, fumando un cigarrillo. Pero el vicio comienza a tomar ventaja, entonces ya no se conforma con uno, sino que ya tiene que fumarse 2
o 3 y sigue avanzando hasta que termina una cajetilla completa en un día o 2 cajetillas en un día. Ahora, no solamente queda ahí, sino que ya no se conforma solamente con el vicio de la nicotina, sino que ya comienza a agregarle algo más. Y cada vez el pecado, ustedes se dan cuenta, el vicio va aumentando, va aumentando. Eso es, lo mismo sucede con las personas que son conducidas por el pecado, porque ese pecado normalmente lo conduce a otro, y ese otro lo conduce a otro, y así sucesivamente. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, mis amados. Nosotros no podemos abrir puertas ni decir, no, es que solamente es esto, solamente hoy, solamente como que me voy a echar una canita al aire, hoy viernes voy a aprovechar. No, mis amados. En otras palabras, nosotros con frecuencia, como cristianos, cuando permitimos que el enemigo tome algo de ventaja, nosotros sabemos que el enemigo siempre lo que va a querer es manchar nuestra vida cristiana, manchar nuestro caminar cristiano. Entonces lo más sensato, lo más prudente que nosotros tenemos que hacer es no permitir absolutamente nada para permanecer siempre en la presencia de Dios, para que nosotros podamos todos los días estar tranquilos, en paz, sabiendo que sí, que hay luchas y lo demás, pero que nosotros hemos finalmente ganado la batalla. Y cuando viene la tentación nos postramos de rodillas. Recuerden por favor ese mensaje de Josafat que Dios nos dio ayer, ahí en esa batalla de la tentación, porque no necesariamente es porque vengan enemigos físicos a atacarnos, no, ahí también en la mente hay una cantidad de pensamientos que se convierten como en esos enemigos. Hay una batalla interna, hay una lucha interna, y ahí cuando vengan los pensamientos, ¿qué hacemos? Nos postramos de rodillas, inclinamos nuestro rostro ante Dios y decimos, Señor, por favor, ayúdanos, tengo esta tentación, hoy me están tentando para hacer esto, para hacer lo otro, mi pensamiento me está impulsando para hacer esto, ¿qué hago, Señor? Y tenlo por seguro que Dios siempre vendrá a nuestro rescate. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que no nos abandona, un Dios que no nos deja. Cuando dije que los impulsos de la carne en ocasiones son difíciles de resistir, estoy diciendo eso, que son difíciles, pero no son imposibles, porque con Dios es posible. Cuando nos metemos con Dios, sabemos que Dios al final nos va a la victoria. Esas cosas de la carne, esas cositas pequeñas que comenzamos a dejar entrar en nuestra vida, terminan ahogando la voz del Espíritu Santo. Terminamos más creyéndole a esas vocecitas extrañas que vienen de parte del enemigo que creyendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Pero es una realidad que existe entre nosotros, por eso hablamos de una batalla permanente, una lucha permanente. Tal vez la lucha tuya no es en la parte financiera, tal vez no es a nivel de un familiar, tal vez puede ser la lucha con un pecado interno, una tentación que está ahí. Por eso nosotros como cristianos fieles y obedientes, que estamos en la búsqueda de caminar conforme a la palabra de Dios, de recibir los beneficios de la obediencia, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces vamos hoy a hablar un tema donde vamos a descubrir, para muchos, para otros simplemente lo van a recordar, el secreto de cómo mantener una fe que agrada a Dios. ¿A cuánto les interesa este tema? Cómo nosotros como cristianos en medio de todo esto vamos a glorificar a Dios. Estamos en una batalla, pero cómo nosotros vamos a salir airosos. Y Dios, como siempre, que Él es tan hermoso, tan bello, nunca nos deja desarmados porque en la Biblia encontramos la respuesta de todos los problemas. Entonces vamos a abrir ahora nuestra Biblia para leer los versículos que vamos a estar estudiando en este tiempo que Dios nos da para poder reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Vayan al libro de Lucas, por favor, capítulo 18, versículos 15 en adelante. Lucas, capítulo 18, verso 15. Dice la bendita palabra del Señor, que traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Dice el verso 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ok, aquí unas palabras que son bien interesantes, mis amados. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado o hemos leído muchas veces estos versículos. De pronto tú, no sé si sea alguien que diga, no, es la primera vez que yo escucho, yo no sabía que estaba en la Biblia, pero casi que yo me atrevería a asegurar que todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos escuchado este versículo. Pero también creo que muchos no se han dado cuenta de la importancia tan grande, del secreto tan grande que están en esas palabras, porque muchos lo hemos leído y ya sí, así dice la Biblia eso. Pero quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, poder extractar una riqueza muy grande que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar a ellos en esa época y nos quiere enseñar a nosotros. Lo primero que nosotros encontramos aquí, lo que podemos apreciar muy ahí por encimita, es que las personas traían a los niños a Jesús
para que le impusiera las manos sobre ellos. O sea, la imposición de las manos era una costumbre en el pueblo judío, escúcheme, y es una costumbre que se practica en algunas iglesias hoy en día también. Eso lo encontramos ahí tanto en el Antiguo Testamento como aquí en este pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando algunos patriarcas pedían la bendición y pedían la consagración de los hijos, entonces lo llevaban a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran imponer las manos y que sus hijos fueran consagrados a Dios. Eso es lo primero que podemos encontrar aquí. Lo segundo que podemos apreciar es que los discípulos estaban actuando de una forma incorrecta. Porque si bien es cierto, ellos sabían, porque traían unas tradiciones judías, ellos sabían que eso era lo normal y que eso había que dejar de hacer. Sin embargo, ellos trataron de oponerse a eso. Si ustedes notan ahí cómo los discípulos se levantan y dicen, no molesten al maestro, déjenlo quieto, no vayan para allá. Entonces Jesús tiene que levantar y decir, no, ¿cómo así? No los trate así, deje que los niños vengan a mí. Entonces uno puede mirar aquí que los discípulos, aunque tenían conocimiento de algo que se venía practicando, de una tradición, ellos trataban como de reprender a los niños para que no se acercaran al Señor. Y eso iba directamente, o mejor, de una forma indirecta a lo que se conocía como las tradiciones y las costumbres de esa época. Lo tercero que encontramos aquí en este pasaje, así muy rapidito, nosotros podemos apreciar que el Señor Jesucristo enseña a través de los niños de cómo nosotros tenemos que orar por los niños. Cómo para el Señor los niños son importantes. Y hoy nos hace un llamado a nosotros como padres de familia de la importancia de estar constantemente orando por nuestros hijos, orando por los niños. A veces nosotros decimos, no, pero ¿qué problema puede tener el niño? ¿Pero usted por qué es cansón? ¿Usted por qué es rebelde? ¿Usted por qué actúa de esa manera? Si a usted no le falta nada, nosotros le hemos dado todo, ¿usted por qué reacciona de esa manera? Pero nos olvidamos que los niños internamente tienen sus luchas. Los niños están necesitando amor, necesitan comprensión, necesitan que nosotros verdaderamente estemos pendientes de ellos. Que no basta simplemente con que les proveamos todo lo necesario, todo lo físico, lo material que ellos necesiten, sino que también nuestros hijos necesitan ese abrazo, esa comprensión. Nuestros hijos sobre todo necesitan ver esa cobertura espiritual de parte nuestra. Entonces aquí nos enseña un principio bonito, así de una manera digamos somera. A primera vista uno puede encontrar eso, de la importancia que nosotros debemos darle a este pasaje cuando dice que era necesario que se acercaran a Cristo para que tuvieran esa cobertura espiritual, y eso es importante. Ahora, pero estos pasajes bíblicos, hay una clave que está aquí que es lo que vamos a tratar de extractar con la ayuda del Espíritu Santo para evitar ser seducidos por las tentaciones y para estar siempre en la presencia de Dios, que es lo que el Señor decía, déjelos, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a examinar ahora estos pasajes bíblicos ya a profundidad. Esto es, digamos, algo muy por encimita, que hemos analizado 3 puntos aquí, pero quiero que vayamos más profundo. Ayer Dios nos enseñaba algo bonito en el estudio de cómo sacarle mayor provecho a la palabra de Dios cuando estudiamos la palabra de Dios. Es que Dios, este conocimiento se lo da a cualquier persona que lo pueda leer y puede sacar algunas cosas importantes. Pero cuando nosotros queremos ser juiciosos y queremos verdaderamente disponernos a que Dios nos enseñe, entonces tenemos que cavar más profundo. Y cuando nosotros cavamos en la profundidad de la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar unas riquezas que a primera vista no las vemos. Y recuerden que todas las mayores riquezas no se encuentran en la parte superficial. Hay que cavar profundo para encontrar esas grandes riquezas. La Biblia, la palabra de Dios, las cosas de Dios, en lo espiritual, no es una excepción. Necesitamos cavar profundamente. Y aquí vamos a sacar 3 principios profundos que nos van a ayudar, que son muy sencillos. Y a mí me llama mucho la atención, mis amados, y es que el Señor Jesucristo habló con un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo lo pudiera entender. El hombre es el que ha querido enredarlo y complicarlo con una cantidad de cosas, pero cuando uno mira, las enseñanzas de Jesús eran muy sencillas y eran muy prácticas, que cualquier persona con un corazón dispuesto y bajo la dirección del Espíritu Santo podía entender eso y decir, wow, qué revelación. Pero no es que sea pues una cosa tremenda que necesita uno tener un conocimiento o haber pasado tanto tiempo en la universidad o en estudios bíblicos o ser una persona que lleva años tal vez profundizando. No, son cosas que se consiguen muy fácil en la palabra de Dios cuando hay un corazón dispuesto. Lo primero que vemos aquí entonces, el Señor dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dijo esto? ¿Acaso Jesucristo les estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros
que tenemos que mantenernos como niños espirituales? Y la respuesta es no. No, escúcheme eso. Porque alguien puede tomar y decir, no, la Biblia dice que tenemos que ser como niños espirituales. Entonces por eso yo no avanzo. Yo me quedo aquí como un niño, como desde el principio, no creciendo en nada en lo espiritual. Me quedo porque la Biblia dice que tenemos que ser como niños. No, a eso no está haciendo referencia. No está hablando de quedarnos estancados en un crecimiento espiritual. Porque si nosotros miramos el libro de Hebreos en el capítulo 5, a la altura del verso 11 hasta el 14, tú vas a encontrar en la Biblia cómo el Señor está hablando que ya nosotros, debiendo ser maestros, todavía somos y actuamos como niños. Que debiendo estar comiendo la vianda, el alimento sólido, todavía queremos que nos estén dando como con goterito. Todavía queremos estar solamente con la lechecita. No, mis amados, no está bien eso. Porque es que no nos deja madurar en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que comenzar ya, y en la medida que vamos avanzando en los mensajes, tenemos que ir tomando las cosas con mucha madurez. Tenemos que tomar las cosas con mucha sensatez para que nosotros verdaderamente nos volvamos personas sólidas en la vida cristiana. Para que cuando vengan las batallas, entonces nosotros sepamos cómo actuar en momentos determinados. Nosotros como cristianos fieles, escúchenme en eso, nosotros tenemos que buscar el crecimiento espiritual todos los días. El día que tú dejes de crecer espiritualmente, estás retrocediendo. Quiero que entiendas por favor ese principio. El día que tú no avances, el día que tú te acuestes y digas, yo no leí la Biblia hoy, no escuché el mensaje, ese día tú estás retrocediendo en lo espiritual. Porque la vida cristiana tiene que ser de un avance continuo. Cuando nosotros dejamos de crecer, entonces nosotros estamos actuando de una forma anormal. Porque lo normal para nosotros como cristianos, lo que nosotros tenemos que hacer, hablamos estos días, el Dios extraordinario que tenemos, es que nosotros lo normal, lo común, lo cotidiano que tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Nosotros hacemos lo ordinario y Dios se encarga de lo extraordinario. Ten en cuenta siempre eso. Por eso cuando nosotros no crezcamos espiritualmente, eso es anormal. Porque, sin embargo, la falta de crecimiento espiritual es algo que se manifiesta, infortunadamente, en el pueblo de Dios. No debiese ser así, porque nosotros verdaderamente todos los días deberíamos estar creciendo. Y eso suena en la teoría, pero en la práctica uno se da cuenta que hay personas que se han desconectado de las cosas de Dios, que no les interesan las cosas de Dios, que aunque dicen que son cristianos, tienen más énfasis en cosas del mundo, seculares, sus trabajos y lo demás, y las cosas de Dios las dejan a un lado. Es decir, no les interesa crecer espiritualmente. Ahora, tenemos que hacernos entonces una pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existen tantas personas que, sabiendo que esto es lo mejor, que crecemos espiritualmente, que aprendemos cosas, por qué hay personas, por qué hay gente que se dice ser cristiana y no crece espiritualmente? ¿Por qué se quedan ahí estancados? ¿Por qué retroceden? Y yo me atrevería a decir que una de las razones por las que esto sucede, y yo diría que es la razón principal, y infortunadamente es un buen porcentaje de cristianos que prefieren hacer las cosas, hacer su voluntad, que no hacer la voluntad de Dios. Y obviamente pues es difícil para ellos, porque dices que yo no puedo, yo quisiera hacer esas cosas, pero finalmente quiero hacer mi voluntad. Y para ellos no es fácil. Algunas personas ya nos hemos soltado en las cosas de Dios y decimos, Señor, yo ya no me pongo a hacer reparos en esto, yo ya no me pongo a cuestionar, simplemente lo único que hacer es creerte, Señor, y de aquí en adelante yo me suelto en ti, si tú lo dices lo voy a hacer y punto. Pero no todos son así, mis amados. Hay un porcentaje, repito, de cristianos que todavía están en esa dicotomía, están en esa lucha, que dicen, no, pero es que yo quisiera hacer eso, pero no. ¿Sabe por qué? Voy a decirles el secreto hoy, o la razón más que el secreto. La razón por la cual hay mucho pueblo cristiano así, porque muchos quieren seguir jugando en los dos equipos. Y ahí es muy difícil, mis amados. Es muy complicado cuando uno quiere manejar la vida jugando en los dos equipos. Ponte a pensar en un jugador de fútbol que él quiera estar en los dos equipos. Es muy complicado. Entonces se tiene que decidir, bueno, o va con este equipo o va con el otro equipo, pero usted no puede jugar con los dos equipos, porque eso no es lo lógico. Bueno, pero quiero decirles que hay muchos cristianos que al día de hoy quieren jugar con los dos equipos. Jugar con el equipo de hacer la voluntad de Dios y jugar con el equipo de hacer la voluntad del mundo. Y ahí, claro, se pone difícil la situación. Por eso es que dicen, no, esto es muy complicado, no, esto es muy difícil. Pero cuando nosotros nos decidimos a decir, no más, no voy a jugar en el equipo
del enemigo, no voy a jugar en el equipo del mundo. Me decido, me pongo la camiseta, me pongo la número 10 y voy a ser la figura, voy a ser la persona que voy a destacarme en el equipo del Señor Jesucristo, en el pueblo de Dios. Me coloco el uniforme de soldado de Cristo, digo, Señor, aquí estoy, me alisto, aquí estoy con todo mi arsenal y cuente conmigo, aquí estoy, soy un soldado tuyo. Cuando nosotros nos disponemos a eso, mis amados, las cosas van a ser mucho más fáciles. Por eso nosotros a esta altura de la vida cristiana tengo que hablar de esta manera, porque no estamos en un seminario, en un curso de discipulado para bebés espirituales. No, ya estoy hablando con personas que yo creo que son adultas, personas que son maduras espiritualmente, y tú tienes que hacerte la pregunta en esta mañana: ¿estás o no estás en el equipo de Dios? ¿Estás o no en el equipo con el Señor? ¿O eres o no eres? Porque es que, mis amados, tú puedes seguir recibiendo mucha palabra, pero mientras tú estés en los dos equipos, no vamos a funcionar, no vas a funcionar. Tenemos que tomar una decisión y decir, no, ya no más. Ya no me quedo en la mitad y como que hoy sí, mañana no, hoy me conecto, mañana no me conecto, hoy oro, mañana no oro, hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. No, o somos o no somos. O estamos en los tibios y tú sabes el final de los tibios, o nos metemos con Dios verdaderamente y estamos en el fuego de Dios y dejamos que cada día el Espíritu Santo vaya avivando ese fuego. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, es un pasaje que tú lo tienes que tener aquí en tu mente, en 1 Corintios capítulo 10, a la altura del verso 21, dijo, entre otras, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mis amados, ya tienes que ponerte serio en este asunto espiritual. Y tú tienes que decir, bueno, ya no más. O sea, no puedo estar sentado en dos mesas. O estoy en la mesa de Dios verdaderamente, alimentándome de Él, o estoy en la mesa del mundo y comiendo y nutriéndome con lo que el mundo me da. No, mis amados, tenemos que tomar una decisión. Lo más lindo es saber que cuando nosotros nos decidimos por Dios, el Señor nos va a respaldar. Y tú dices, pero es que yo quiero hacer las cosas y no me salen bien. No te preocupes. No te preocupes, porque tarde que temprano vendrá la respuesta de parte de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Levanta tu manito si tú puedes creer eso. O sea, Dios nunca nos va a dejar, mis amados, nunca. Mire, estudie la Biblia, repase la Biblia y te vas a dar cuenta que ninguna persona que se decidió obedecerle a Dios, ninguna persona quedó en vergüenza. Ninguna. Es que no hay uno solo que uno diga, pero fulano de tal caminó rectamente y no sé qué. Aparentemente, en algunos momentos de la vida, aparentemente pareciese que estaba en desventaja. Pero finalmente Dios se glorifica y Dios lo exalta. Ustedes recordarán a Job, recordarán a Pablo y tantos personajes que encontramos en la Biblia, como el Señor, a pesar de que pasaron momentos difíciles, Dios al final les recompensó y le dio muchísimo más. Repito, Dios nunca nos dejará solos. Él no es deudor de nadie, mis amados. Al contrario, cuando nosotros, cada vez que tú, en este tiempo, ¿qué estás haciendo? Estás guardando ahorros en lo espiritual. Estás consagrándote. Cada vez que tú te decides a buscar de Dios, tú estás guardando, porque en el momento más difícil de tu vida, ese ahorro, esa fidelidad, esa obediencia a las cosas de Dios, ese ahorro que tenías, te va a servir, te va a sacar. Y lo vamos a mirar ahorita. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que perseverar, mis amados. Perseverar. Hacer la voluntad de Dios en todo momento. Aunque cueste, sí. Si nosotros no perseveramos, si nosotros no nos conducimos en la vida de santidad, si no caminamos cada día en esa senda que ya nosotros aprendimos, pues, mis amados, estamos perdiendo. Tenemos que perseverar en la obediencia a Dios. Todos los días persevera. Entonces ahí vamos a ver nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a darnos cuenta cómo nosotros estamos en las manos de Dios. Y cuando estamos en las manos de Dios, escúcheme que hay algo que Dios nos mostró esta semana. Y es que cuando nosotros caminamos en la obediencia, estamos en nuestro terreno. Y en ese terreno Dios nos respalda. Tú camina en obediencia. Yo me propongo a caminar en obediencia. Y entonces estamos en un terreno donde el enemigo no puede entrar a ese terreno. Porque cuando nosotros caminamos en obediencia, el enemigo lo único que puede hacer es huir. Y deja de estar, no es que el enemigo me ataca, es que más bien revisa. Yo sé que sí, el enemigo ataca, yo sé, eso es notable. Pero mis amados, mantengámonos ahí, en el camino de hacer la voluntad de Dios, en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia, y tarde que temprano Dios nos va a dar la victoria. No te dejes sacar de tu terreno, no te dejes sacar de ahí, de eso que Dios ya te entregó, de las promesas que Dios te ha dado. Ahora, ¿qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos permitir que nada frene nuestro crecimiento espiritual. O sea, no permitas eso, mis amados. No permitas que la carne o que cualquier otra cosa frene tu crecimiento espiritual.
Y esto es algo que nosotros lo vamos a lograr y lo estamos logrando cuando nosotros logramos construir todo esto que Dios nos ha enseñado y nosotros seguimos edificando nuestra casa sobre la roca. Y esto es bien importante. Tenemos que tomar los principios básicos que el Señor Jesucristo nos ha dado, guardarlos en nuestro corazón, mantenerlos ahí, no dejar que nadie nos quite esos principios que Dios nos ha dado y comenzar a construir en esa fundación que ya Dios nos dio. En esa base, en esos principios, en esas verdades. Camina tu vida conforme a como Dios te lo está indicando, como Jesús te lo está indicando, y te vas a dar cuenta que va a ser lo más importante para ti. Porque ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios está haciendo. Aquí Dios, y el Señor Jesucristo en particular, nos está dando unos principios que son importantes. Vamos a mirar entonces esos principios que tú los conoces muy bien. El primer principio que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a través del pasaje que estamos teniendo como estudio hoy, dejad a los niños que vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a encontrar lo primero, que los niños confían implícitamente en su Padre. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La primera característica de un niño es que confía implícitamente. Cuando dice que seamos como niños, nos está hablando, ya les dije, no que seamos niños espirituales, no, porque tenemos que avanzar. Hay una característica y es que los niños confían implícitamente en su papá. Que si el papá lo está diciendo, así es y punto, porque el papá lo dice. Y esta es una característica que todos como padres de familia conocemos. Nuestros hijos nos creen. Nuestros hijos cuando nosotros les decimos algo, ellos dicen, no, si mi papá lo dice, así es. Y desde que el papá se lo diga, él dice, no, yo estoy respaldado en eso. Y esto me hace recordar de una historia, de un testimonio de un niño que se acercó al papá y le dijo, papá, yo quiero que me respondas esta pregunta. Hay un cantante famoso. Yo quisiera saber cuál fue el secreto para que él fuera tan famoso, para que se hiciese conocer y tuviese tanta fama. Entonces el papá sentó al niño y dijo, claro, hijo, yo te voy a decir cuál fue el secreto. Ahí en forma como de una broma. Y le dijo, mira, él se hizo un cantante muy famoso, hijo, porque cada vez que él iba a salir al escenario, él se vestía como una bailarina. Y él se colocaba un ping-pong rojo en la nariz. Y entonces, claro, eso era muy hermoso. Y la gente cuando lo iba a ver era por eso, por su atuendo. Entonces comenzó mucha gente a venir y él se hizo famoso porque él, siendo un cantante, se vestía como bailarina y se ponía un ping-pong rojo. Y eso lo hizo famoso a él. Y le dijo, ay, bueno, papá, ya entendí ese secreto. Qué bueno, papá, gracias. Pasaron los días, pasaron los meses. Y de pronto el niño llega muy triste de su escuela y el papá le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te sucedió? Dice, no, papá, es que imagínese que hoy tuvimos clase de música. Y precisamente el profesor nos preguntó que si alguien sabía por qué el cantante fulano de tal había adquirido tanta fama. Y mis compañeros se quedaron callados y yo levanté la mano y dije, yo sé. Entonces el profesor dijo, claro, cuéntenos, ¿por qué razón? ¿Cómo sabes que él adquirió tanta fama? ¿Cuál fue el secreto para que él se hubiera sido famoso? Dijo, profesor, el secreto fue muy sencillo. Él en todas las presentaciones se vestía como bailarina y se ponía un ping-pong rojo. Y eso lo hizo ser famoso. Y el profesor lo dice, no, eso no fue así. ¿Quién le dijo eso? No, mi papá me dijo, y los compañeritos comenzaron a burlarse y comenzaron a reírse. ¿Esto qué nos enseña, mis amados? Que los niños son tan inocentes, que los niños implícitamente creen. Si el papá le dijo, pues lo creyó y él lo dio como un hecho y una realidad. Bueno, esa confianza, ¿a dónde traigo esto? Como pues dos enseñanzas nos deja esto. Número uno, que tengamos mucho cuidado de lo que le enseñamos a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a modelar eso y lo van a dar como una realidad. Número dos, esto nos enseña a que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Dios nunca nos engaña, Dios nunca hace una broma con nosotros. Lo que Dios dice y lo que está en la palabra de Dios es realidad y es una verdad. ¿Ustedes lo pueden creer? Y Dios quiere que nosotros seamos como esos niños que implícitamente creamos en el Padre. Creamos en lo que Él nos dice. Si Él lo dejó escrito en la palabra de Dios, nosotros a ciegas decimos, no, si Dios lo dice, así es. Y no nos ponemos a mirar otras cosas ni a cuestionar, porque nuestro Padre lo dijo y sabemos que nuestro Padre nunca nos va a defraudar, nuestro Padre nunca nos va a engañar, que Él no dejó eso escrito para hacer una broma con nosotros, sino que si Él lo dice, es una realidad. Y esta es la primera característica en lo profundo que nosotros podemos destacar de este pasaje. La Biblia nos enseña algo, mis amados, que es bien importante entender. Que el Señor Jesucristo,
aún en un momento determinado dijo, creo que ese es uno de los problemas serios que el Señor va a encontrar cuando venga por segunda vez a esta tierra. ¿Y qué va a encontrar? Va a encontrar, según lo que dice Lucas 18:8, dice, os digo que pronto hará justicia. Un día el Señor va a venir y estamos muy cerca para que la justicia de Dios se haga una realidad en esta tierra. Pero me llama la atención esto que dice en la parte B de este pasaje de Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y fíjense que está haciendo una pregunta. ¿Será que cuando el Señor venga, verdaderamente va a encontrar hijos que confían completamente en Él? ¡Wow! Parece que va a haber muchas personas que dicen, sí, yo creo en Él, sí, yo creo en Él, yo creo en Él. Y el Señor, que es el que conoce y valida y pesa los corazones, va a decir, tú dices que crees en mí, pero al final tú no crees en mí. Por eso, mis amados, es bien importante que nosotros podamos estar entre ese grupo de personas que cuando venga el Señor, que cuando llame el Señor, nosotros verdaderamente estemos confiando en Él, sin importar lo que esté pasando y lo que digan los demás, que nosotros simplemente nos tomemos de la mano de Dios, de la palabra de Dios y digamos, si nuestro Padre lo está diciendo, nosotros lo creemos y punto. Ay, que son locos, que son unos fanáticos, que digan lo que sea. Lo único es que nosotros verdaderamente queremos demostrar a Dios que confiamos en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, mis amados, téngalo por seguro, por favor, guarda en tu corazón esto, téngalo por seguro que tendremos una vida victoriosa. Una vida que verdaderamente aprende, aunque estemos en el nivel, en el extremo, donde tú dices, no, yo no sé qué va a pasar acá, no te sueltes, no dudes, porque Dios, que es tu Padre, te ha dicho que Él te guardará, Él te protegerá, que Él te sacará, que Él estará contigo todos los días, que Él no te dejará. Y tú tienes que aprender a creer eso, que Dios tiene la respuesta. Y vienen momentos, vienen pruebas donde se está como midiendo esa fe que nosotros tenemos. Y ahí tenemos que demostrar que nosotros estamos firmes en Dios. No importa la dificultad que tú tengas hoy, no importa la situación difícil que hoy tengas, no importa el panorama, lo que tú estés viendo a nivel de tu familia o a nivel de cualquier otra área. Confía que Dios va a obrar, que Dios está contigo, que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar, que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Que entendamos, mis amados, que aunque vengan crisis y situaciones difíciles, tú dices, no, yo ya no puedo, yo ya estoy a punto de enloquecerme, yo ya estoy a punto como de salir corriendo, de irme lejos y que nadie sepa de mí. No, mis amados, esa no es la solución. Al contrario, tienes que estar ahí postrado de rodillas, clamándole a Dios, reclamando lo que el Señor ha dicho. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos, ¿qué? Nos fortalece. Entonces ahí en esos momentos que tú quieras declinar, que tú dices, no, yo ya no sé qué hacer, ahí te tomas de la mano de Dios y tú dices, Señor, yo voy a tomarme de la mano fuerte y nunca me voy a soltar. A mí me llama mucho la atención de este hombre Daniel, que ayer tocamos algo de Daniel cuando estuvo allí en el foso con los leones. Daniel fue un hombre que se la jugó toda con Dios y lo difamaron y levantaron una cantidad de calumnias y lo demás. Y tenía unos adversarios que obviamente no querían que el rey Darío en esa época lo tuviese en gran estima. Y ustedes saben la historia y la encuentran en el libro de Daniel capítulo 6, que pues hoy como tareita puedes leer ese capítulo 6. Y tú vas a encontrar eso, de un hombre que se la jugó toda. Entonces alguien se podría preguntar, bueno, si este hombre se la jugó toda, ¿por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por qué se levantaron enemigos contra él? ¿Por qué difamaron contra él? ¿Por qué calumniaron? ¿Por qué trataron de hacer una cantidad de cosas aún para atentar con su vida? Y a pesar de todo lo que él vivió, ustedes recuerdan que él se mantuvo fiel. Y aquí me llama mucho la atención porque cuando uno se mantiene fiel en medio de la tentación, cuando vienen luchas, cuando vienen dificultades, momentos de crisis, y Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que nosotros estamos confiando en Él, porque Él es nuestro Padre, y nosotros oramos, nosotros clamamos a Dios, Señor, confiamos en ti, aunque vengan problemas difíciles, Señor, yo quiero ser fiel contigo, Señor, yo quiero caminar en obediencia. Y la gente dice, pero usted está loco, está loca, ¿cómo va a hacer esas cosas? Si mire lo que está pasando. Tú dices, no, yo me mantengo firme. Tú estás ahí. Cada vez que tú te mantienes en fidelidad, cada vez que tú te mantienes en obediencia, cada vez que tú confías en Dios, ahí tú estás guardando, estás acumulando, estás teniendo un ahorro, que es lo que les he dicho en estos días, un ahorro. Miren, si solamente para que escuchen lo que dice el libro de Daniel capítulo 6 a la altura del verso 22. En medio de esa situación donde él se encontraba ahí, en un foso con los leones, ustedes saben la historia. Dice Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, escúchenme,
Dios, en medio de la situación difícil que nosotros tengamos, Él manda su socorro. Él nunca nos deja solos. Dice, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Noten eso, que Dios cuando los leones se levantan contra nosotros furiosos, entonces el Señor viene y actúa y le cierra la boca a aquellas personas que nos quieren hacer daño. Porque ante Él fui hallado inocente ante Dios. Daniel tenía muy claro, yo sé que estoy caminando en rectitud. Y Dios, cuando yo camino en obediencia, cuando camino en fidelidad, Dios nos bendice, mis amados. Esos son los beneficios de caminar en la obediencia. Ahí en el momento de la prueba, Dios viene y le cayó la boca a esos leones. Y dice la Biblia, y aún delante de ti. O sea, Daniel tenía una tranquilidad, decía, yo he hecho las cosas rectas delante de Dios. Y yo he hecho las cosas rectas delante de usted y de los hombres. O sea, yo tengo mi conciencia limpia. Pero ustedes me quieren hacer esto, hágalo, pero yo no voy a defenderme, porque yo tengo un Dios que es el que me defiende. Mis amados, la enseñanza hasta este punto es, haz las cosas correctas. Camina con un corazón transparente y limpio delante de Dios, en obediencia, en fidelidad, y te vas a dar cuenta. Haz las cosas bien con los demás, haz lo que tengas que hacer. Aunque tú pienses que esos leones se han levantado enfurecidos y que ha venido un ataque fuerte y que tú en este momento, no sé si de pronto alguien esté pasando en esa situación, si tú en este momento te sientes que estás como en ese foso de los leones, donde están rugiendo por todo lado y dices, ¿yo qué hago? No te preocupes, no tienes nada que hacer. Sencillamente que si tú has tenido un ahorro y tú has caminado en fidelidad y si tú estás ahí, tomado de la mano de Dios, el Señor va a venir a pelear por ti esa batalla. Así que no te preocupes. Y eso fue lo que sucedió y está aquí atestiguado a través de la palabra de Dios para que nos llenemos de fe. Porque dice, ante Él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Usted sabe la historia, lo que sucedió. Que vinieron y entonces, claro, quedaron sorprendidos. ¿Qué pasó? No tenía ni siquiera un rasguño. No, salió Daniel, pero le faltó un brazo porque un león le quitó el brazo o le quitó un pedazo de pierna. No. Salió intacto. Y fue sorprendente eso. ¿Por qué? Porque ahí uno ve la mano de Dios. Así que tú estás en prueba, tú estás en dificultad, pero quiero decirte en el nombre del Señor que en medio de esta prueba Dios te va a sacar intacto. Tú vas a salir en victoria de esta prueba. ¿Cuánto lo pueden creer? Claro, sí, estamos en momentos difíciles, sí. Mire, este hombre, este rey Darío quedó sorprendido. Digo, no, definitivamente. Ustedes saben que Darío quería a Daniel y que él quería evitar, pero ya había firmado un decreto y ya no había nada que hacer. Y él dijo, bueno, yo sé que algo va a pasar. Entonces esto obviamente también le dio fuerzas a Darío para decir, no, ustedes se están dando cuenta que el Dios que él tiene no es cualquier Dios. Y ahora vamos a adorar, vamos a buscar, vamos a respetar el Dios de Daniel. Mis amados, eso va a suceder también, que aquellos que han detractado, que aquellos que de pronto han difamado de nosotros, se van a dar cuenta que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos respalda. Y aquellos que hoy estaban de pronto en contra nuestra, mañana tienen que decir, wow, verdaderamente el Dios de ustedes es grande. Pero me llama mucho la atención cómo va terminando el pasaje de Daniel 6, el versículo 27. Dice, el mismo Darío hablando, dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él reconoce que el Dios de Daniel es un Dios tremendo y que hace señales y maravillas. Yo quiero decirles que el mismo Dios que tuvo Daniel, porque caminó en obediencia, porque caminó en fidelidad, es el mismo Dios que tú tienes. Es el mismo Dios que yo tengo. Y que así como le cayó la boca a esos leones, también puede callar la boca a cualquier enemigo que se quiera levantar contra nosotros. Por eso, mis amados, aquí no se trata de luchar en nuestras fuerzas. Recuerden a Josafat ayer. No es de salir a luchar contra ejércitos y a ver quién tiene más fuerza. No, es que no es la manera, no es la estrategia. Es en oración, es en obediencia. Es ahí caminando en la fidelidad a Dios donde ganamos las batallas. Pero termina el versículo 28 de este pasaje de Daniel 6 diciendo, y este Daniel es el que creyó a Dios, ese que de pronto trataron de matarlo, de aniquilarlo, de sacarlo del camino. Ese Daniel, dice la Biblia, prosperó. ¿Por qué? Porque después de la lucha, después de la batalla, el Señor como que nos sube un escalón y dice, wow, por cuanto has creído, por cuanto tú has mantenido tu fidelidad, yo quiero promocionarte. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, o sea, durante ese tiempo que estuvo Darío gobernando y durante el reinado de Ciro de Persia. O sea, trascendió, mis amados. No fue algo momentáneo, sino que de ahí en adelante se destacó Daniel como un hombre bendecido, un hombre próspero, porque había aprendido a confiar en Dios. Entonces, este primer principio tan sencillo que el Señor nos muestra hoy es para que tú lo guardes en tu corazón. Dile a la persona que está a tu lado, si tienes a alguien o si no, levanta tu mano derecha y di, el secreto está
en que a partir de hoy voy a confiar en Dios. Cuando el Señor Jesucristo, de una forma sencilla, le estaba diciendo a los discípulos que seamos como niños, lo que les estaba diciendo y lo que Dios nos muestra hoy a través del Espíritu Santo es el principio número 1, que tenemos que confiar en Dios. Número 2, ¿qué hace un niño? Un niño siempre está con la disposición, escúcheme, disposición de aprender. La segunda característica de un niño es que siempre está dispuesto a aprender, siempre quiere aprender. Siempre quiere, y ustedes recuerdan que una de las características de los niños cuando llegan a una edad determinada, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasó como padres y nos pasa ahora como abuelos, que llega una etapa de los niños donde todo quieren saber y todo preguntan. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no sé qué? Porque el niño, por naturaleza, él quiere seguir aprendiendo. Y entonces quiere aprender, y cuando tú le respondes la primera vez, hijo, es por esto, viene la segunda, ¿y por qué esto? Y le responde la segunda, y viene la tercera, y ahí sigue. Hay una que ya no pregunte más. Es que es una etapa de los niños, porque cuando el Señor Jesucristo dice que seamos como niños, es eso, que nosotros nos preguntemos, que cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, en lugar de nosotros renegar y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? No, tú lo que te dices, Señor, yo quiero aprender de esto. Señor, en esta prueba, en esta situación, yo sé que tú me estás enviando un mensaje. Señor, yo quiero aprender cuál es el mensaje de esta prueba. ¿Qué es lo que tú en este momento que yo digo, ¿por qué me está pasando esto? Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre, que tu Espíritu Santo me guíe, que me diga qué cosas estoy haciendo mal en mi vida para entrar a corregirlas. O que me diga qué cosas no estoy haciendo para comenzar a hacer en mi vida, Señor. Pero una de las cosas importantes, mis amados, es que en medio de las pruebas, Dios las permite para que nosotros nos hagamos esas preguntas y que basado en esas preguntas nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida y que basado en lo que Él nos diga, nosotros comencemos a hacer los correctivos, a hacer los cambios en nuestra vida. Por eso es que es muy importante, mis amados, que todo lo que pase en nuestra vida, lo que tú estés pasando hoy de manera personal y particular, eso Dios te está dando una enseñanza. Enseñanza como padres, enseñanza como esposos, enseñanza como cristianos, enseñanza de que nosotros a veces no cuidamos bien nuestro cuerpo y el cuerpo nos pasa una factura y entonces hoy posiblemente podemos estar teniendo algún problema de salud y decimos, claro, porque es que nos faltó, pero ya he aprendido y voy a comenzar a cambiar mis hábitos de alimentación, voy a comenzar a hacer más ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Claro, lo que está pasando con mi hijo, con mi hija es porque tal vez yo me descuidé en esta área, tal vez me preocupé más a hacer empresa, a hacer negocios, a crecer y dejé a un lado a mi hijo y ahora esto que estoy viviendo es como consecuencia. Algo, por ejemplo, de manera personal, cada uno se estará preguntando y el Espíritu Santo le comenzará a mostrar qué es lo que pasó, qué no hiciste o qué tienes que hacer, ¿sí? Porque son llamados que Dios está haciendo ahí. Lo único importante en todo esto, mis amados, es que nosotros no nos quedemos en la ignorancia, que nosotros nos quedemos con, no sé qué pasó y ahí me quedo. No, tenemos que aprender de esa prueba, de ese sufrimiento, de esa situación adversa, nosotros tenemos que aprender. No nos quedemos con la tradición, ¿quién sabe por qué sería? Como la señora, y ustedes recuerdan esa historia, la señora que siempre que iba a freír o a asar la trucha le quitaba la cabeza y le quitaba la cola. Y entonces así lo enseñó de generación en generación, de tradición en tradición. Entonces siempre y cuando llegó, el niño le pregunta, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué le quitó la cabeza y por qué le quitó la cola? No sé, así lo decía mi mamá. ¿Pero por qué su mamá lo hacía? No sé, lo aprendió de su abuelita. ¿Y por qué? No, su tatarabuela lo hacía así. Y todo el tiempo, entonces nosotros lo hacemos, y decía ella, nosotros lo hacemos así, le quito la cabeza y le quito la cola para poner ahí la trucha, para ponerla a asar. Y el niño dijo, no, yo no me quiero quedar con esta duda, Dios, yo quiero saber por qué, tiene que haber un porqué en esto. Y cuando ella se pone a revisar los antepasados, resulta que cuando la tatarabuela iba a preparar una trucha, pues la vasijita era tan pequeñita que tenía que quitarle la cabeza y la cola para que cupiese ahí. Sin embargo, toda la tradición lo hicieron así sin saber. Y así la tradición, mis amados. El mundo y la gente está llena de tradiciones que hacen las cosas. Así siempre se ha hecho. No, mis amados, nosotros tenemos que aprender. Nosotros por eso tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Dígale que está a su lado. Como principio número 2, tienes que todos los días estar aprendiendo. Hay que aprender. Aprende las cosas de Dios. Aprende la experiencia. Aprende los mensajes que te está dando la vida. Todo esto que está pasando en este tiempo en el mundo, mis amados, el tema de la pandemia, el tema de los huracanes, tenemos que aprender. Es que Dios está gritando, por favor, vuélvasen a mí. Por favor, miren, en cualquier momento esto está por desaparecer, esto está por acabar. Dios simplemente puede hacer un chasqueo en sus dedos y se acabó todo esto.
y está dando un mensaje, pero el mundo ha tenido un corazón duro que no ha querido aprender, que no ha querido obedecer. Estamos como en los tiempos de Noé, recuerda. Pasan cosas y cosas y dicen, vengan, por favor, 120 años predicando y la gente burlándose. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, mis amados. Tercer principio para terminar. Un niño ama incondicionalmente. Eso es una característica de los niños. Aman incondicionalmente. Nosotros a veces somos muy duros con nuestros hijos. A veces nosotros los tratamos de una manera brusca a nuestros hijos, pero nos olvidamos que vamos como endureciendo el corazón de nuestros hijos. Y basta con ver, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando interviene bienestar familiar en una casa, porque les han dado quejas que el papá es violento con los niños, que ha abusado con violencia mental o violencia física con los niños. Entonces entra bienestar familiar a intervenir y entonces llega una panel y recoge a los niños. Yo no sé si ustedes han visto eso, los niños, no, mi mamá, no, mi papá. Y uno dice, wow, pero si se lo están quitando las garras de este hombre, esta mujer que ha sido una mujer violenta, una mujer que ha sido agresiva, y como el niño, de una forma natural, de una forma incondicional, a pesar que la mamá, a pesar que el papá los trata mal, él no quiere desapegarse de sus papás. Y eso nos enseña, mis amados, eso se ve en lo secular, pero nos enseña en lo espiritual también. Nosotros debemos tener un apego por las cosas de Dios, de nuestro Padre, decir, no podemos soltarnos de las cosas de Dios. Ustedes notarán de una manera inversa que nuestro Padre, dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre, de nuestro Dios. Yo quiero que por favor tú tengas en cuenta esto, que Dios te ama de una forma impresionante. ¿Sí? ¿Estás consciente de eso? Levanta tu manito si tú sabes que verdaderamente Dios te ama, que tú estás completamente convencido que tienes un Padre amoroso, un Padre que no te lastima, un Padre que no quiere lo malo para ti, sino que al contrario es un Padre que siempre quiere lo mejor para ti. ¿Tú eres consciente de eso? Bueno, es un principio que debemos tener. Yo soy consciente que Dios nos ama, que tiene un corazón tan grande que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que nos ama a pesar de todo. Y nosotros, sabiendo que Él nos ama, a pesar que nosotros conocemos ese principio, pecamos y Dios nos ama y Dios nos perdona, a pesar que no es un Padre que nos ha castigado, no, es un Padre que siempre está mostrando y que cuando nos disciplina es porque nos ama, y en todo momento el Señor te está demostrando su amor. De la misma manera, ¿tú amas a Dios? Tú puedes decir en este momento que para ti Dios es lo más importante, Dios es lo más valioso, que tú lo amas con todo tu corazón. ¿Tú puedes decir eso? Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. Si tú dices que sí, que tú verdaderamente amas a Dios, entonces ¿por qué lastimas el corazón de Dios? Porque cuando nosotros pecamos, estamos lastimando el corazón de Dios. Y quiero dejarlo como principio de vida. Cuando uno verdaderamente ama a alguien, no lo lastima. Una evidencia de que verdaderamente uno ama a alguien es que no quiere el daño para él, no quiere lastimarlo. Por eso, tú como hijo de Dios, que es la enseñanza, tercera enseñanza que nos deja acá, es que verdaderamente nosotros amemos a Dios, y como verdaderamente nosotros amamos a Dios, no lo queremos lastimar. Y como no lo queremos lastimar, entonces no queremos seguir practicando pecado, no queremos seguir viviendo en pecado, no queremos seguir pecando. Porque entendemos que cada vez que nosotros pecamos, estamos lastimando el corazón de Dios. Y si tú verdaderamente amas a Dios, si yo verdaderamente amo a Dios, lo que tenemos que hacer es apartarnos de todo lo que sea pecado y vivir una vida agradable y caminar en obediencia. Y ahí seguramente nosotros vamos a ver esa bendición de Dios para nuestra vida, porque estamos demostrando que confiamos en Él, porque estamos demostrando nosotros que le amamos con todo nuestro corazón, porque estamos nosotros demostrando que queremos aprender cada vez más y más de Él para hacer cambios en nuestra vida, mis amados. Que cuando tú vengas a esta sala en particular, tú vengas con esa actitud siempre. Por eso termina diciendo el pasaje que comenzamos leyendo. Dice la Escritura: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño, mis amados. Eso es lo que el Señor quiere. Aquellos que vamos a disfrutar del reino de los cielos somos aquellos que tenemos esas características que quiero hoy dejarte en tu corazón. Esa característica número 1 es que confía implícitamente en Él. Cierra sus ojos y: Señor, de aquí en adelante confío en ti. Es aquel que confía plenamente en el Padre Celestial. Y como confía en el Padre Celestial, entonces le obedece, porque sabe que Dios nunca le va a hacer daño, le va a lastimar. Son aquellos que están dispuestos a aprender, no importa la situación que estés viviendo. No reniegues de la situación, no maldigas, no te pongas a buscar afuera la respuesta.
Busca en Dios ahí de rodillas, Señor, muéstrame por qué estoy pasando esto. Muéstrame qué es lo que no estoy haciendo en mi vida, qué es lo que tengo que quitar de mi vida, porque eso es lo que me está causando este problema, Señor. Aprende de la situación que tú estás viviendo. Y número 3, tenemos que amar de una forma incondicional. Que tú lo ames a Dios, no importa lo que esté pasando. Señor, yo te amo y yo sé que tú no me vas a abandonar, que tú estás conmigo. Nosotros tenemos que aprender eso, mis amados. El problema es que nosotros, el tema del amor nos cuesta mucho. Porque si a nosotros nos aman, nosotros amamos. Si a nosotros nos tratan bien, nosotros tratamos bien. Pero cuando no demuestran eso, cuando no nos tratan de esa manera, entonces nosotros también estamos a un lado. Amemos. No importa lo que nos hayan hecho. No importa cómo nos hayan tratado. Hoy abramos nuestro corazón y digamos, Señor, hoy quiero sanar mi corazón y quiero tener una vida agradable para ti. ¿Cómo mantener una fe que agrada a Dios? 3 principios de vida que tú tienes en tu corazón hoy. Lo que hagas con esta enseñanza, lo que hagas con esta palabra, ya es tu responsabilidad. Mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad como sembrador, es dejarte eso en tu corazón. Y de aquí en adelante que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta bonita enseñanza, Señor, como de costumbre tú nos das, para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Gracias porque cada vez, Señor, que acudimos a ti, tú siempre tienes algo nuevo, algo fresco para nosotros. Hoy, al escuchar esta palabra, Señor, nos desafiamos. Hoy, Señor, nos tomamos de tu mano para confiar en ti, Dios. Si de repente algunos de los que escuchan este mensaje no confían plenamente en ti, hoy el Señor te trae para decirte, este es el tiempo que confíes plenamente en Dios. Este es el tiempo para que tú digas, me suelto en las manos de Dios, me abandono en las manos de Dios, porque sé que Dios no me va a dejar. Aprendo de ti, Señor, en estas circunstancias, en estos momentos difíciles. Gracias por todo lo que me estás enseñando. Gracias porque tú quieres, Señor, que mi vida sea formada conforme al propósito que tú tienes desde el principio. Pero también, Señor, quiero aprender a amar en medio de tanta dificultad. Pero sobre todo, Señor, quiero amarte como nunca antes te he amado. Y la mejor manera de mostrar ese amor hacia ti es que quiero caminar en una vida de santidad, Señor. En una vida de obediencia, haciendo la voluntad tuya, Dios. Y como resultado de estos pasos, Señor, veremos lo que sucedió como en este hombre Daniel, que caminó en esa tónica, en ese paso, en ese andar diario de santidad, de aprender de Dios, de obedecer a Dios, de amar a Dios con todo su corazón, aunque implicara poner en riesgo su vida, pero no le importó, porque sabía que tenía unos ahorros y que tarde que temprano, eso que había hecho, eso que había sumado con Dios, eso que había abonado en Dios, Dios tarde que temprano venía a recompensarlo. Pues mis amados, la solución está ahí, la respuesta está ahí. El cómo tener una vida agradable para Dios, el cómo tener una vida de fe que le agrade a Dios, implica que nosotros seamos como niños. Que a partir de hoy, tu vida y mi vida sean cambiadas y transformadas, y que cuando Dios nos vea, seamos nosotros como niños. Y cuando Él venga a la tierra dice, wow, encontré un grupo de personas que verdaderamente me aman de corazón. Que no me están buscando por lo que yo tengo, por lo que les voy a dar, sino que me están buscando por lo que yo soy. Me están buscando porque verdaderamente me aman y se la han jugado toda por mí. Aunque han pasado por situaciones difíciles, pero ellos han estado ahí conmigo, se han mantenido firmes. La obediencia y la fidelidad son características de un verdadero hijo de Dios.